Sentencia C-075 de 2007 es una ley para regular la denominada unión marital de hecho. Para poder entender un poco esto, veremos dos casos. Como primer caso, se tiene que dos hombres convivieron durante 8 años como compañeros permanentes hasta el fallecimiento de uno de ellos por causa de una enfermedad terminal. Pero cuando el hombre sobreviviente reclamó la pensión de su pareja, este le fue negada. Como segundo caso, se tiene que dos amigas no pueden afiliarse como núcleo familiar en la entidad prestadora de salud EPS. Dicho lo anterior, se inicia la acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Esta fue modificada parcialmente por la Ley 979 del 2005, pues es el conjunto normativo que, de acuerdo con la demanda, se predica exclusivamente en las parejas heterosexuales. Esto resulta contrario a la Constitución por la exclusión de las parejas homosexuales. Los demandantes expusieron los impactos negativos en los diferentes campos legales que se producían para parejas homosexuales por no estar comprendidas en la unión marital de hecho y la norma que regula la sociedad patrimonial de los compañeros permanentes, porque los accionantes consideraron que la norma era contraria a la dignidad humana y al derecho de asociación consagrados en los artículos 1 y 38 de la Constitución Política. Por lo tanto, se requiere que se estudien los anteriores artículos en atención a criterios jurídicos en cada una de las jurisdicciones que se procederán a exponer. Como primer criterio, se tiene un impacto negativo en la materia penal, en donde los accionistas señalan que la regulación de violencia intrafamiliar, la Ley 294 de 1996 y la Ley 599 del 2000, está orientada a proteger a quien conviva con el agresor, y esta no tiene aplicación en el caso de un homosexual agredido por su pareja. Por otro lado, en materia procedimental, la Ley 906 del 2004 establece que ninguna persona está obligada a denunciar o el imputado a incriminar a su compañero o compañera permanente. En este sentido, quienes son homosexuales se verán obligados a denunciar o a incriminar a su pareja. Como segundo criterio, tiene un impacto negativo en la materia civil, en donde manifiestan los demandantes que la Corte Constitucional extendió la obligación alimentaria a favor de los compañeros permanentes, pero que las personas homosexuales no están amparadas por una protección que fue creada para satisfacer las necesidades mínimas de cualquier ser humano, ya sea hombre o mujer, que mantengan una relación de convivencia con otra persona. Por otra parte, los actores señalan que el régimen de afectación a vivienda familiar, según la normatividad, concibe esta figura exclusivamente para los cónyuges y compañeros permanentes cuya convivencia sea superior a 2 años, de modo que la pareja homosexual no puede aspirar a que el bien sea adquirido por uno de sus integrantes. Como tercer criterio, tenemos un impacto negativo en la materia laboral. Al respecto, sostienen que, no obstante, la Ley 100 de 1993 establece que los regímenes de salud y pensiones son aplicables para todos los colombianos. Las personas homosexuales no tienen la posibilidad de afiliar a su pareja o de ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, figuras a las que sí pueden acceder las parejas de distinto sexo. Es ahí como en la sentencia aparecen unos intervinientes que exponen las razones de hecho o de derecho del por qué se debe declarar exequible o inexequible las normas acusadas, o en otras palabras, si se debe o no se debe aceptar lo pretendido por los demandantes. Como primera intervención, se tiene que el señor Germán Humberto Rincón manifestaba su intención de coadyuvar a los demandantes, considerando evidente que se presentaba violencia a los derechos humanos y a los tratados internacionales por el principio de no discriminación. La Ley de Apoyo a Transgeneristas Transser manifestaba el apoyo de la demanda, en donde consideraban efectos de discriminación a la comunidad LGTBI que iban en contravía de la Constitución, que tiene un efecto pluralista e influyente. Algunos miembros activos del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario exteriorizaron el apoyo de los demandantes, argumentando criterios de realidad social aunado a aquellos principios constitucionales como la libertad personal y el libre desarrollo de la personalidad.
Por otro lado, tenemos a Alejandro Gómez Velázquez, a Esteban Hoyo Ceballos y a José Santiago Rendón Pera, quienes son miembros de la Escuela de Derecho de la Universidad de EAFIT, en donde coadyuvan en la demanda, argumentando la necesidad que el Estado los reconozca como sujetos de derecho y sobre todo espacio patrimonial, ya que estaban desprotegidas y se pedía la inexequibilidad de las expresiones hombre y mujer. Asimismo, la Corporación Triángulo Negro y demás ciudadanos que hacen parte del movimiento social de gays señalan que los demandantes tienen la razón, ya que la norma evidentemente es discriminatoria. Haciendo un recuento histórico de los impactos negativos que ha tenido esta comunidad a lo largo del tiempo e incluso trayendo ejemplos de cómo uno de los ciudadanos coadyuvantes vivió con su pareja 27 años, construyeron una comunidad de vida de 800 millones de pesos, pero cuando se separaron su pareja se quedó con todo porque estaba a nombre de él, sin poder hacer nada porque la ley no protegía a las parejas homosexuales. Por otro lado, tenemos a Esteban Restrepo Saldarriaga, quien expone que la Ley 54 de 1990 se vulnera el principio fundamental de la protección igualitaria de la ley. Los ciudadanos en representación de centros de derechos humanos y litigio internacional CEDHUL apoyan la demanda señalando que Colombia no puede ser ajeno a las realidades del mundo, pues que en otros países ya se ha reconocido que las parejas homosexuales estén en sus efectos patrimoniales. Los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Laicos de Colombia, estos como creyentes católicos y laicos, señalan que la norma es justa por lo que no se trata de una forma de discriminación por razón de sexo, sino que obedece a vínculos naturales y jurídicos que son solo de la familia. Por otro lado, tenemos los miembros del Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad de Justicia, en donde nuevamente se genera un apoyo a los demandantes, pues evidentemente hay una violencia al libre desarrollo de personalidad, a la dignidad humana y al derecho de asociación. La ciudadana Carolina Nieto Cáceres participó en el presente proceso para apoyar la solicitud de inexequibilidad de las expresiones acusadas, basándose en criterios de igualdad y libertad para las parejas homosexuales. Los profesores de la Universidad Javeriana de la Facultad de Antropología, desde su visión sociolista, apoyan el contenido de la demanda, pues la Constitución tiene un factor multicultural que incluye raza, color y sexualidad. La Red Nacional de Mujeres apoya la demanda argumentando una privación arbitraria y discriminación de la población homosexual. Asimismo, la Corporación Cisma Mujer, en igual sentido, argumentó la autonomía de los sujetos, por lo que se puede conformar una familia con quien se desee. Por otro lado, la Facultad Jurisprudencial de la Universidad del Rosario señala que se presenta el fenómeno de cosa juzgada, por lo que la Corte no puede entrar a pronunciarse. De igual forma, señala que la norma no es violentaria de los derechos homosexuales, por lo que no apoya la demanda. Por esta misma línea, el Ministerio del Interior y de Justicia considera este interviniente de la norma que no viola la Constitución, por lo que se debe quedar en firme, argumentando que no se viola los derechos de los homosexuales. La Academia Colombiana de la Jurisprudencia manifiesta que no se viola la Constitución, pues son razones solo subjetivas, ideológicas, y de aceptarlas no se estaría respetando el imperio de la ley. El exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes Muñoz, ingresa al proceso solicitando que la Corte sí debe estudiar el fenómeno y considera que tienen derechos los demandantes, pues se debe erradicar de cualquier forma la discriminación a la población homosexual, ya que la norma causará un perjuicio a las parejas homosexuales. La Comisión Colombiana de Juristas considera que los argumentos de los demandantes son válidos por principios de igualdad y no discriminación que son contenidos en la Constitución, en donde se solicita que la norma se declare exequible, pero condicionada a que también se atienda como unión marital aquellas conformadas por personas del mismo sexo. El Procurador General de la Nación, dentro de este contexto, el Ministerio Público impone tramitar una ley que supere los ancestrales recelos hacia las personas homosexuales y que haga eco de la evolución de la conciencia social
y de los desarrollos presentes en la normatividad y en los pronunciamientos de diversas organizaciones internacionales y varios estados occidentales. Por otro lado, se tiene en cuenta que la orientación sexual constituye un per se estatus protegido en contra de la discriminación, en donde es preciso que se adelanten acciones para que la igualdad sea real y efectiva. De esta manera, concluyó el señor procurador que si bien cabría hacer un exhorto al Congreso de la República para que expediera una ley que eliminara las injusticias y discriminaciones existentes en relación con los derechos reconocidos constitucionalmente a las personas y parejas homosexuales, como quiera que en la fecha cursa en el Congreso un proyecto de ley referente a la protección social de las parejas del mismo sexo, lo que corresponde es solicitar a la Corte Constitucional que, mientras se dicten las leyes que remedien las discriminaciones a que se encuentran sometidas las personas y parejas homosexuales y con el fin de garantizar y restaurar los derechos constitucionales que les han sido conculcados, se declare la inexequibilidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 de 2005, acusadas pero bajo la condición que no podrán aplicarse como referentes para limitar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a las personas homosexuales y a las parejas del mismo sexo. Algunas consideraciones sobre el particular. Observa la Corte que, si bien es cierto, de conformidad con el artículo sexto del Decreto 2067 de 1991, el magistrado sustanciador no admitirá las demandas que no cumplan alguno de los requisitos previstos en el artículo segundo del mismo decreto, ni aquellas que no incluyan las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo. No es menos cierto que de la misma norma, y así lo ha puntualizado la jurisprudencia de esta corporación, que se pretende que se haya decidido admitir la demanda, es posible que la Corte, en el momento de proferir sentencia, encuentre que respecto de todas o de alguna de las disposiciones demandadas existe ineptitud sustantiva de la demanda y lo que procede en relación con tales disposiciones es un fallo inhibitorio y que la Corte puede integrar la unidad normativa para cobijar con su pronunciamiento disposiciones que no han sido demandadas pero que constituyen una unidad necesaria con aquellas que sí lo han sido. El magistrado de Loaiza dice que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada o institucional, como quiera que las sentencias de 1996 se declaró la exequibilidad de los siguientes apartes del artículo 1 en la Ley 54 de 1990. Para todos los efectos civiles se denomina unión marital de hecho la formada entre un hombre y una mujer que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañeros y compañeras permanentes al hombre y a la mujer que conforman parte de la unión marital de hecho, así como la literal A del artículo 2 de la Ley 54 de 1990. De otro modo, la ausencia de reconocimiento de un régimen patrimonial para las uniones homosexuales implica dejarlas en situación de desprotección frente a normas imperativas. Por otro lado, el magistrado José Ordóñez manifiesta que el problema jurídico está en que se estableció el régimen patrimonial entre compañeros permanentes y lo limitaron en las unidades conformadas por un hombre y una mujer. Aquí se están violando los derechos fundamentales a la igual protección y al respeto a la dignidad humana, al mínimo vital, ya a la libre asociación de los integrantes en parejas conformadas por personas del mismo sexo. Por esta razón, se ha puntualizado que el problema de constitucionalidad se debe resolver, aunque la pretensión de es la que, por virtud de la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones hombre y mujer, son contenidas en la definición de la unión marital de hecho. En consideración final y basados en un proceso democrático y participativo de las modalidades de protección que resultan más adecuadas para los requerimientos de los distintos grupos sociales, se encuentra la Corte que es contraria a la Constitución que se prevea un régimen legal de protección exclusivamente para las parejas heterosexuales y por consiguiente se declara la exequibilidad de la Ley 54 de 1990
tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección allí previsto también se aplique para las parejas homosexuales. En modo de resolver en mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, ahora y continuando con la estructura de la sentencia, el contenido del resuelve de la sentencia en cita es resolver declarar la exigibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 del 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional, complete y archívese el expediente. Magistrado ponente, Dr. Rodrigo Escobar Gil.